Bien, estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva clase sobre la introducción al cálculo. En este caso vamos a repasar los contenidos referentes a funciones, materia súper importante para entender el cálculo. Comencemos. Para hoy se espera comprender principalmente el concepto de función, comprender las nociones de imagen, preimagen, dominio, recorrido, gráfica, ¿cierto? Evaluación de una función. Bueno, y algunos otros aprendizajes que están ahí en pantalla. Idea intuitiva. Miren, vamos a tratar de hacer la metáfora siguiente. En el conjunto de la izquierda, encerrado por ese óvalo, tengo 4 animales bueno, hay un perrito, un ave, un pez y una serpiente. Y en el conjunto de la derecha, que le voy a llamar conjunto B, tengo algunas características de desplazamiento, ¿cierto? Caminar, volar y nadar. Para entender la idea intuitiva de una relación, esta podría ser, por ejemplo, la forma de movilizarse. Por ejemplo, en este caso, el perrito, sabemos que puede caminar y puede nadar, ¿cierto? El ave que aparece ahí en azul, sabemos que puede caminar y también puede volar. El pez que aparece ahí en rosado o en rojo, sabemos que obviamente puede nadar. Vamos a descartar los peces voladores. Vamos a concentrarnos entonces en que una relación podría ser la forma de movilizarse. Y observen que la serpiente, en este caso, no puede caminar, no tiene pies, no puede volar, no tiene alas y no puede nadar. Vamos a suponer que una serpiente común y corriente. Entonces no corresponde a ninguna de las características de movilización que aparecen ahí. Como idea intuitiva de una relación podríamos entender esa situación. Hay ocasiones en que la idea intuitiva de una función nos la presentan como una máquina que, por ejemplo, hace un tipo de proceso, algo que ingresa por la izquierda, sale por la derecha, ¿cierto? Haciéndole un proceso. Entonces, en la parte de la máquina habría una regla de la función, que es un proceso que le hace alguna determinada función. Por ejemplo, acá aparece la función x cuadrado más 2, es decir, va a tomar el valor que ingresa x, lo va a elevar al cuadrado y luego le va a sumar 2 y va a arrojar una salida. ¿Ya? Vamos a profundizar un poco más en esta idea intuitiva o metáfora de la máquina como una función. Observemos la siguiente máquina. Tenemos algo que aparece una máquina ahí y que va a tomar ciertos valores. Pusimos un contenedor ahí en rojo que va a tener ciertos valores de entrada de esta máquina. Digamos que de esa fuente, de ese contenedor voy a sacar elementos. Y en la salida hay otro contenedor que se le llama recorrido, que va a tomar los valores que una vez pasado por esta función o esta máquina, va a arrojar ciertos valores. Por ejemplo, si ingresa la X, que está ingresando en la parte superior a esta máquina, saldría la f de x, así se lee, f de x, y que cuando la quiero graficar, la grafico en el eje vertical del plano cartesiano, por eso que le llamamos y, ¿cierto? O y. Veamos un ejemplo algebraico de la misma máquina que aparece a continuación. Tenemos una función que el proceso que hace a la variable que ingresa, la eleva al cuadrado, luego le suma 2. Estoy viendo en la parte central, ¿cierto? La parte que está en azul. ¿Qué más? Necesitamos saber que ingresa algo, ¿cierto? Ingresa una X. Fíjense que la X la sacamos del dominio. Es decir, lo que está ingresando es algo que saqué del contenedor del dominio y, bueno, ingresa la X, entra por esta máquina y lo que va a hacer es elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Y luego el resultado le sumo 2. En la salida va a salir un f de x, ¿correcto? Y ese f de x es lo que va a pertenecer al recorrido de esta función. Observen el ejemplo numérico. Si ingresa el 2 a la función anterior, recuerden que la función era que el valor va al cuadrado y luego le sumo 2. Si ingresa el 2, entonces el 2 va a ir al cuadrado y luego le voy a sumar 2. Si el 2 al cuadrado me da 4, más 2, 6.
ese 6 que salió en la parte exterior de la función se le llama imagen del 2. Imagen del 2. Y corresponde a un elemento del recorrido. Ese es el que se ingresa ahí en nuestro contenedor de recorrido. Bien, hemos presentado dos ideas intuitivas del concepto de función y de relación. Así que vamos a ir ahora a lo matemático. Así que concentrados que vamos a ir a lo matemático. Vamos a partir, antes de entender lo que es una función, vamos a partir con lo que se le llama producto cartesiano. Producto cartesiano en matemática es un concepto que tiene que ver con lo siguiente. Dice, dados dos conjuntos, conjunto A y B, su producto cartesiano, A cruz B, así se lee ese A por B, está formado por cada uno de los pares ordenados, ojo ahí, pares ordenados donde el primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a B. El concepto matemático de producto cartesiano es el que aparece ahí a continuación. A cruz B, eso se lee A cruz B, es igual a, o pertenece al conjunto incluido A y B, tal que, ese como slash, tal que el A pertenece al conjunto A y el B pertenece al conjunto B, ¿cierto? Ahí está la interpretación matemática de este producto cartesiano. Súper importante entenderlo, sobre todo para la idea después de cálculo, ¿cierto? Matemáticas superiores. Ahí tenemos un ejemplo. Si en el conjunto A tengo los elementos A, B y C, y en el conjunto B tengo los elementos 1 y 2, entonces, ¿cómo obtendría el A cruz B? Entonces, básicamente son todas las combinaciones que se pueden ir haciendo, ¿cierto? El A con el 1, el A con el 2, el B con el 1, el B con el 2, el C con el 1 y el C con el 2. Fíjense que el producto cartesiano obtiene siempre pares ordenados. Esto va a ser un concepto súper importante para entender la idea de relación. ¿Correcto? Ahí está entonces el producto cartesiano. Continuemos. Ahora vamos con la idea matemática, el concepto de relación, que se simboliza con R. Una relación R de un conjunto A con un conjunto B, y ahí está la R de relación que aparece acá, desde un conjunto A hacia un conjunto B, ahí está la relación, es un subconjunto, es decir, una parte del producto cartesiano. Es un subconjunto, o puede ser igual al producto cartesiano, entre A y B. Recuerden que el producto, lo dijimos recién, es A cruz B, que se determina por una o más condiciones. Aquí deben haber una o más condiciones. Por ejemplo, si A es 2, 3 y 7, y B es 4, 5 y 6, y R es una relación de A en B, tal que, ahí está la relación, fíjense, la relación que están definiendo en esta situación es R, A y B, ¿cierto? O A y B, que pertenecen a el producto cartesiano A cruz B. Ya dijimos lo que era el producto cartesiano, son todas las combinaciones de estas parejas. Tal que, y ahí viene tal que, B es múltiplo de A. B es múltiplo de A. Ojo con esto. El B tiene que ser múltiplo de A. Por ejemplo, el 4, ahí aparecemos que es múltiplo de 2. ¿Sí? Porque 2 por 2 es 4. El 6 es múltiplo de 3. Ahí aparecen algunas relaciones iniciales. Entonces, fíjense que ahora que ya definimos la relación, lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las parejas que cumplen con esto. La pareja que cumple con que B es múltiplo de A es el 2,4, ¿cierto? Porque el B, es el 4, es múltiplo de el A, que en este caso corresponde al número 2. Bueno, después tenemos el 2, el 5, el 2, el 6, 3, 4, y ahí están todas las productos cartesianos, que dentro de ellos voy a subrayar, por ejemplo, los que cumplen con esta relación. El 2 y el 5 no cumple, el 2 y el 6 sí, porque el 6 lo obtengo de 2 por 3, entonces ahí podría ir subrayando los que cumplen, el 3 y el 4 no, 3, 5 tampoco, aquí hay otro que cumple. Bueno, todos los que cumplen la relación, fíjense, el 2, el 4, el 2, el 6 y el 3 con el 6. ¿Por qué? Porque esos cumplen con que el B es múltiplo del A. Fíjense que el 4 es múltiplo del 2, el 6 es múltiplo del 2 y el 6 es múltiplo del 3. Y ahí aparece la idea de subconjunto. Ese símbolo, ¿cierto? Es lo que quiere decir es subconjunto o que está dentro de. Es una parte del A cruz B. Es decir, la relación es una parte de este producto cartesiano. ¿Correcto? Bien, no olvidar que una relación es un conjunto de pares ordenados. No olvidar
que una relación es un conjunto de pares ordenados. Sigamos con la relación. El mismo ejemplo. Entonces, el 2 iría emparejado con el 4, como ven ahí en la animación. El 2 iría emparejado con el 6 y el 3 con el 6. ¿Por qué? Porque el 4 es múltiplo del 2, el 6 es múltiplo del 2 y el 6 también es múltiplo del 3. Ahí está como diagrama sagital. Esos óvalos con flechas se le llama diagrama sagital porque sagital viene de sagita, de flecha. Y acá tenemos una especie de plano cartesiano. En el eje horizontal tenemos la variable independiente, que en este caso sería los elementos del conjunto A, el 2, el 3 y el 7. Y en el eje vertical tenemos los elementos del conjunto B, que sería el 4, el 5 y el 6. Y voy haciendo las parejas, fíjense. El 2 va con el 4, así que aquí está el 2, va emparejado con el 4. El 2 va emparejado con el 6, el 2 va emparejado con el 6, y hago ahí la marca. Y el 3 va emparejado con el 6 también. El 3 va emparejado con el 6. ¿Correcto? Entonces, el par 2,4 pertenece a la relación R, ya que 4 es múltiplo de 2. Esto lo hemos dicho ya. Los pares 2,6 y 3,6 también están relacionados, ¿cierto? Ya que el 6, como dijimos antes, es también múltiplo de 2 y del 3. Ahí hay una simbología distinta que pueden ustedes observar en los libros de cálculo o de matemáticas superiores. Por ejemplo, el 2,4 pertenece a la relación. O también puedo poner 2 relacionado con el 4. O R, entre paréntesis, ¿cierto? El 2 igual a 4. Esa es casi como la idea de funciones, ¿cierto? Otra simbología. El 2 y el 6 pertenecen a los real, iba a decir. El 2 y el 6 pertenecen a la relación. El 2 relacionado con el 6 y así todas las parejas que están acá formando esta relación, ¿cierto? Podría leerse aquí R de 2, R de 2, R de 3. Así como más adelante vamos a referirnos a esto como F de 2. Ahí está entonces lo que tiene que ver con una relación. No olviden entonces, una relación matemática es una característica que tiene que haber entre dos objetos o cosas. Por eso que las relaciones humanas, las relaciones amorosas, se llaman relaciones porque tienen que ver con alguna conexión o alguna relación de tipo, en este caso, matemático, pero existen otros tipos de relaciones. Vamos a utilizar el ejemplo anterior para explicar algunos conceptos. Por ejemplo, no olviden, estamos en relaciones. La relación 2,4, 2,6, 3,6 son un subconjunto, es decir, una parte del producto cartesiano. En su forma sagital tenemos lo mismo que ya habíamos graficado. Al conjunto de salida, que es el conjunto A, de donde salen las flechas, se le llama conjunto de las preimágenes. Preimágenes. Vamos a ver después que le llamamos dominio. Y al conjunto de llegada, todo este conjunto B, es decir, 4, 5 y 6, se le llama conjunto de las imágenes. Imágenes, ¿cierto? Es como si usted estuviera aquí y viera su espejo allá en el otro sector. Imagínense que tenemos acá, aquí está usted. Voy a hacer un dibujo, ahí está usted, ¿cierto? Y el de acá sería su espejo, ¿cierto? Ahí tengo el espejo. Chuta, estoy escribiendo un poquito chueco. Y ahí estaría su espejo. Ya, se entiende, ¿cierto? Entonces se está viendo en su espejo, entonces esa es su imagen. ¿Correcto? Bien, de acuerdo al diagrama se puede afirmar que 2 es preimagen, 2 es preimagen de 4 y 6, de 4 y 6, y que 4 es imagen de 2, ¿cierto? El 2 que aparece ahí es preimagen del 4 y del 6, ¿cierto? Estas son preimágenes. Y el 4 es imagen de 2, ¿cierto? El 4 es imagen de 2. Ya, entonces, sigamos. Todavía estamos en relaciones. Vamos al concepto que ya había mencionado, dominio, conjunto formado por todos los elementos del conjunto de partida, es decir, conjunto de todas las imágenes. Se simboliza con dom-R, dominio de la relación. Y el recorrido, conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, conjunto de las imágenes, que son imagen de algún elemento del conjunto de partida, de donde sale la flecha. Y la notación es, perdón, ahí está mal la notación, es rec-R. ¿Sí? Correcto, aquí es rec de recorrido.
rec R. Listo. Ejemplo. Si A es 2,3,7 y B es 4,5,6, R es una relación de A en B tal que, bueno, ahí aparecen los elementos que corresponden a la relación. ¿Correcto? Bien. Llegamos por fin al concepto de función. Es importante entender el concepto de función. Miren, una función f es una relación tal que todo elemento del conjunto de partida tiene imagen y esta es única. Tiene imagen y esta es única. Entonces, fíjense bien. En términos simples, una función quiere decir que todos los elementos de partida, es decir, del conjunto A, deben tener una imagen y una sola. Una sola. Eso es lo que más o menos quiere decir el concepto de función. Deben tener todos los elementos, no puede haber ninguno que no tenga. ¿Se acuerdan el ejemplo metafórico del principio? Aquí teníamos el perrito, teníamos el pez, el ave, y teníamos que la serpiente no tenía ninguna imagen. O sea, no tenía ninguna forma de desplazarse, por lo menos de las que aparecían ahí. Entonces, en ese caso, el ejemplo inicial no sería una función. Si bien sería una relación. Fíjense, el ejemplo que está acá, la relación R no es función porque C tiene dos imágenes. El C tiene dos imágenes. Entonces, en el ejemplo inicial tampoco era función porque fíjense que el perrito tenía dos formas de desplazarse. Caminando y nadando. En este caso no sería una función porque el C tiene dos imágenes y debe tener solo una. ¿Correcto? Veamos lo siguiente. Siempre preguntan en un inicio en los ejercicios si un diagrama o una relación es función. Fíjense, acá le tienen que poner las parejas, ¿cierto? O le tienen que poner algebraicamente cómo está definida la relación para ustedes discriminar si es función o no. Fíjense, ¿se puede decir que funciona esta relación sí o no? Veamos si cumple con los dos criterios. Todos los elementos del dominio, es decir, las preimágenes, tienen una asociada y solo una. Fíjense, ahí va una, aquí va una y aquí va una. ¿Sí? Por lo tanto, cumple con los criterios, es función, ya que cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen y esta es única, es decir, hay una sola. Además, el dominio de f, fíjense que el dominio de la función ya le llamo f, ¿no? R, porque quiere decir que el dominio está formado por los elementos el 3, el 5 y el 4, es decir, todos los elementos de A. Y el recorrido está formado por el 6 y el 7, es decir, no todos los elementos de B. Cuando quiero considerar todos los elementos de B, se le puede llamar codominio. Entonces, hay una nota ahí, dominio de la función es igual a ningún elemento del dominio tiene más de una imagen. Por eso que sé que es función. Evaluación de una función. Esto es súper sencillo. De hecho, uno lo ve en cursos anteriores, en la básica incluso. Cuando le dicen valorice una expresión algebraica. O evalúe una función algebraica. Ahora nosotros le vamos a llamar a esto evaluación de una función. Porque vamos a hablar de f de x. Fíjense, sea f una función definida como f de x igual a 2x más 3. Entonces, le preguntan ahí f de 1. ¿Cómo evalúo f de 1? Simple. Donde está la x, usted coloca 1 y entonces hace el producto. 2 por 1 más 3. ¿Sí? 2 por 1 son 2 más 3 son 5. Esta valorización o evaluación de una función es súper sencilla porque lo único que debo hacer es reemplazar donde está la variable, es decir, donde está la x, se le coloca un número correspondiente. Lo mismo para el f de 12. Y luego, bueno, si quiero construir el diagrama sagital, R quiere decir los números reales, ojo. Ahí está la función en los números reales también. Y ahora trata solamente de emparejar aquellos elementos que tienen su imagen. ¿De acuerdo? Bueno, luego que se emparejan todos los elementos de esta función, podríamos incluso hacer el diagrama en el plano cartesiano, como un diagrama de puntos o de barras, para establecer la correspondencia entre los dos elementos de los pares ordenados.
Acá hay otro ejemplo, que es el ejemplo E, que me dicen determine esta expresión. Esto es lo que me preguntan que debo completar. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, hay varias formas de resolverlo. Una de ellas es la que estoy mostrando acá, f de 4, eso que está ahí, corresponde a esto. Eso es f de 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, f de 4 es 2 por 4, porque ahí está la función, más 3. Después viene menos 3 veces f de 0. Todo lo que estoy encerrando, f de 0, ¿cierto? Ya. Entonces, y abajo en el denominador tengo f de menos 1. Entonces, todo lo que hay aquí vendría siendo f de menos 1. Aquí hay una forma de hacerlo y la otra es por partes. Primero calculo f de 4, luego f de 0, luego f de menos 1 y después junto todo y lo resuelvo. Esta es una función que me la están pidiendo que la evalúe con una expresión algebraica. Es como una función dentro de una función. Esto principalmente tiene que ver con el uso del álgebra, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ley de signos y prioridad de la operación y otras cosas importantes. ¿De acuerdo? Ya. Veamos lo siguiente. El ejemplo 2. Evaluación de funciones también. Me preguntan g de 1 menos x. Fíjense. Y me dan una función x cuadrado más 2x. Esa es la función que me están dando. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Fíjense. Donde está la x, ahí, ahora voy a tener que poner 1 menos x. ¿Cierto? Repito. Donde está la x, ahí, voy a tener que poner 1 menos x. Pero ojo que está al cuadrado. Así que fíjense. Ahí está la función g de x. Así se lee. Entonces, donde está la x, ahí, voy a tener que poner 1 menos x ahora. Entonces, esta era la x, pero ahora viene a ser 1 menos x. Y donde está la x, ahí, voy a poner 1 menos x. Entonces, todo esto es el valor de la variable, que antes era x, pero ahora me están diciendo 1 menos x. Entonces lo leo al cuadrado más 2 veces la variable, y la variable ahora no es x, sino que es 1 menos x. Por lo tanto, basta con reemplazar y aplicar aquí, por ejemplo, el cuadrado del binomio. De ahí me da todo esto. Luego lo junto con esto que lo obtengo de la multiplicación algebraica. ¿De acuerdo? Y bueno, lo demás es un trabajo algebraico. Perdón, muy rápido. Ahí está la respuesta. Listo. Ojo con esta evaluación de funciones que a veces cuesta un poquito comprenderla, pero es básicamente reemplazar el valor de la variable. Bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo que me lo voy a saltar por el tema del tiempo. Es importante a que aclaremos lo que tenga que ver con gráficas de funciones. Lo pueden descargar, sí. Yo voy a facilitarles el PowerPoint para que puedan comprender con mayor detalle los ejemplos. Bien. Representación gráfica. Fíjense. La representación gráfica de 2x más 3. Bueno, aquí hay muchas formas de comprender esta representación. Por ejemplo, acá uno puede darse el valor 0, 0 para la x, y luego reemplazar, fíjense, 2, es lo mismo que hicimos la valorización o evaluación de funciones, 2 por 0, 0, más 3, 3. Entonces f de 0, ahí está el 0, vale 3. Entonces subo hasta el 3, 1, 2, 3. Ese de ahí es f de 0. ¿Correcto? Ese punto de aquí. Luego, f de 1, entonces donde está la x pongo el 1, 2 por 1 son 2, más 3 son 5. Entonces, f de 1, ahí está el 1, la f voy a ir hacia arriba hasta el 5. Ese de ahí vendría a ser el f de 1, ¿sí? Y lo mismo con el otro. Entonces, tenemos f de menos 1, sería 1, y f de menos 2 sería menos 1. Hay que ir emparejando los valores. Una técnica es hacer una tabla de valores, pero hay otras técnicas un poco más veloces, más rápidas, en donde uno, sabiendo un poco de ecuación de la recta o gráficas de funciones, podría encontrar las gráficas aproximadas rápidamente sin hacer
una evaluación de funciones tan extensa. Ok, miren, lo que más me preocupa acá es no enseñarles a graficar, porque asumo que estamos en un curso introductorio de cálculo, por lo tanto me imagino que la mayoría ya sabe las nociones básicas de gráficos. Así que lo que más me preocupa es que hagamos uso de la tecnología. Así que les voy a mostrar rápidamente con GeoGebra cómo poder graficar y poder obtener rápidamente algunas funciones. Bien, tenemos acá la vista gráfica de un software graficador, más que graficador, es un gran software, que se llama GeoGebra, que es de código abierto, gratuito. Ustedes lo pueden descargar, hay distintas versiones, incluso la versión web o versión online. Miren, yo no pretendo explicarles cómo usar el software, es muy sencillo, ustedes pueden descargarlo incluso en sus celulares. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, graficar. Miren, f de x igual x. En f de x igual x, lo que ustedes tienen acá es la gráfica de la función identidad, ¿cierto? Cuando, acuérdense de la máquina, cuando entra el 1 sale el 1. Incluso uno puede ir colocando los puntitos aquí. Cuando entra el 1 sale el 1. Cuando entra el 2 sale el 2. Cuando entra el 3 sale el 3 y así sucesivamente. Cuando entra el menos 1 sale el mismo. Por eso se le llama esta función identidad. ¿Correcto? Ya, entonces miren, vamos a graficar otra. La función x cuadrado. Usted coloca solamente la función x cuadrado y le va a dar inmediatamente los valores para esta función x cuadrado. Fíjense que esta función x cuadrado, voy a hacer lo mismo más o menos de los puntos. Cuando entra el 1, sale el 1, ¿cierto? Porque es 1 al cuadrado. Cuando entra el 2, sale el 2 al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado es 4. Entonces el 4 debería estar un poco más arriba, acá. Repito, cuando entra el 2, sale el 4. Y así ustedes pueden graficar la parábola, que parece esta ecuación cuadrática. Perdón, no, función cuadrática. Lo mismo para la cúbica. Fíjense la cúbica que es como una especie de parábola quebrada que le llaman. Fíjense que aquí desde el 0 a la derecha aparece hacia arriba como una parábola y después aparece como invertida. De hecho, esta es simétrica respecto al origen. Esta parábola o esta parábola quebrada de la función cúbica, de la x cúbica, ustedes deben más o menos ir reconociéndola, ir aprendiéndola cómo es la gráfica. ¿Correcto? Entonces, ahí hay dos gráficas importantes, la x cuadrado, que era esa azul, y la x cúbica. Fíjense ahora, la x cuadrado, ¿qué ocurre si yo le sumo 3 unidades a la función? Por ejemplo, la que tengo acá, g de x dice x cuadrado. ¿Qué pasa si le sumo 3 unidades? Fíjense que se desplaza hacia arriba. Se desplazó 3 unidades hacia arriba. Es la que está en color lila. Ahora, este desplazamiento lo vamos a ir viendo en directo cuando hagamos el uso de deslizadores que se le llama en GeoGebra. ¿Qué pasa si a la función que tengo la k, ¿cierto? La voy a comparar con la cuadrática inicial. Y fíjense la función k que tengo acá a la izquierda. Dice x más 3 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué creen que va a pasar? Hay un tipo de corrimiento o desplazamiento, pero ¿en qué eje? ¿Vertical u horizontal? Horizontal, fíjense. Se desplazó la curva a la izquierda. La original era x cuadrado, cuando yo le sumé 3 dentro del cuadrado, ¿cierto? Se desplazó a la izquierda. Y ahora viene lo interesante, miren. Tengo aquí activa la función x cuadrática, perdón, x cuadrado, y tengo un deslizador que le estoy entregando valores enteros para que se simplifique esta situación. Miren, la función que tengo aquí es x cuadrado más a, y a en este caso tiene el valor 0. Por eso que está en el centro. Fíjense si yo le sumo 1 a la derecha o 2 a la derecha. La función sube, se desplaza hacia arriba. Fíjense si el a ahora es negativo. La función se desplazó hacia abajo, ¿correcto? El deslizador que estoy moviendo es el que está aquí a la izquierda. Que no lo estoy viendo porque lo oculté, pero ahí está. Están los valores del a, que vale 0, por eso que la función es x cuadrática, está justo en el origen. Y si muevo a la derecha, fíjense lo que ocurre, si muevo a la izquierda. Entonces cuando yo sumo o resto un valor a la función cuadrática, esta se desplaza en el eje vertical. ¿Correcto? Ahora veamos el desplazamiento de la función cuando yo le sumo un valor, pero que está
dentro del x cuadrado. Voy a poner esto. Fíjense que el deslizador que creé ahora es el a, el mismo a, ¿cierto? Y que tengo x más a al cuadrado. Si yo lo corro hacia la derecha, perdón, voy a poner la gráfica. ¿Dónde está? Ahí. Ya, si corro el a, entonces, fíjense lo que pasa. El a vale 0, ¿cierto? El a vale 0. Por lo tanto, si yo lo deslizo, fíjense, la gráfica se va desplazando en el eje horizontal. Lo que tienen que ir observando es la gráfica que hay ahí, ¿cierto? Dice x cuadrado más a. El a vale 0, entonces está justo en el origen. Si yo le sumo 1, fíjense, la función queda x más 1 al cuadrado. La gráfica se desplazó a la izquierda en una unidad. Si yo le resto 1, la gráfica se desplaza a la derecha en una unidad. Y ahí uno concluye. O sea que si le sumo un número negativo, ¿cierto? Menos 2, la gráfica se desplaza a la derecha. Correcto. Si le sumo un número positivo, la gráfica se desplaza a la izquierda. Y lo último es mezclar las dos cosas. Fíjense en esta. Creé un nuevo parámetro o deslizador que es el b. Acá tengo la función x más a al cuadrado más b. Si el a vale, lo voy a poner en 0 a los dos, el a y el b, para que vean que está justo en el origen la gráfica, justo al x cuadrado. Si el a sube 1, bien, ahí teníamos la representación gráfica con uso de graficadores como GeoGebra, hay otro que se llama Cabri, y hay unas aplicaciones directamente para instalar en los celulares. En el electivo de matemática a veces es súper importante saber conocer gráficas, por lo tanto es posible usar calculadora, graficadora y a veces es más que necesario, ¿cierto? Para ver la interpretación de una función. Entonces no olviden GeoGebra, pueden instalarlo, descargarlo para que les sea útil. Veamos con lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con los conceptos más técnicos de dominio y recorrido de funciones. Dominio y recorrido de funciones. Fíjense, sea la función real f de x igual 2 entre x menos 1. ¿Correcto? Entonces, ¿es posible siempre calcular el cociente? Entonces se le hace la pregunta, ¿es posible siempre calcular ese cociente? Fíjense que el cociente es 2 dividido en x menos 1. Ahí está el cociente. Bueno, la respuesta a esa pregunta es no siempre es posible, porque ¿qué pasa si el valor de la x es 1? Si el valor de la x es 1, se mire lo que pasa. La división por 0 no está permitida. X menos 1 debe ser distinto de 0, entonces x debe ser distinto de 1. Ahora, ¿cómo entender eso? Hay distintas maneras de entenderlo. Una manera es decir, a ver, si el x menos 1 debe ser distinto de 0, lo puedo anotar así, y tal como si fuera una ecuación, lo puedo resolver. Entonces digo, el menos está restando, pasa sumando, y voy a decir entonces, el x debe ser distinto de 1. Ahí. Y ahí obtengo el criterio o la restricción para esta función. O sea, lo que quiero decir aquí es que hay que tener consideración en que la función funciona, por así decir, para todos los valores salvo para 1. Por lo tanto, el dominio de la función, ¿cuál es? Todos los números reales, todos los números que ustedes conocen de los números reales existen, están definidos, tienen imagen, tienen pareja, salvo el 1. Es decir, si usted encuentra la imagen de f de 1, no existe, por lo menos en la función, porque no está permitido, ¿cierto? No es parte del dominio del x, no es parte de este contenedor de entrada del que yo mostraba en color rojo hace un rato. No pertenece el 1 a ese contenedor de entrada, no pertenece al dominio, o sea, todos los reales menos el 1. Por lo tanto, miren lo que pasa con la función definida en los reales. Todos tienen pareja, es decir, todos tienen imagen, pero el 1 no tiene imagen, por lo menos no es real. Entonces, tengo que excluir al 1 del dominio para que esta función funcione, ¿cierto? Para que sea una función y no una relación. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la consideración para que el dominio esté restringido. Bien, miren el ejemplo 2. Hay una función x
sobre x menos 3. Y lo mismo, ¿cómo encontraría el dominio? El dominio, acuérdense que son todos los números de este contenedor inicial o conjunto de salida del conjunto de la izquierda del diagrama sagital. La división por 0 no está permitida, entonces x menos 3 debe ser distinto de 0, por lo tanto x no puede ser 3, porque si usted pone 3 en el conjunto de entrada del dominio, 3 menos 3 en el denominador va a dar 0 y no está permitido. Es como si estuviera infringiendo una ley matemática. Por lo tanto, el dominio, ¿cómo lo represento? Lo represento con los números reales, esa R refiere a números reales, menos el 3. O sea, lo excluyo el 3. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos de manera algebraica? Para los que se están preguntando cómo lo hago de manera algebraica el dominio, mira, hay varias formas. Primera forma, entonces, es despejar la X. ¿Ya? La función la trato, en vez de f de X, colocamos Y, ¿cierto? Ahí, o Y. Y luego despejo la X. Entonces, ¿cómo la despejo? Haciendo un trabajo algebraico, ¿cierto? El X menos 3 lo pasamos al otro lado. Y luego despejo. Y miren lo que me queda. Me queda que la X es 3y menos 1. Entonces, miren, lo que tengo que entender aquí es que el recorrido lo voy a encontrar. Me parece que dije dominio, pero el recorrido lo voy a encontrar cuando al despejar la X, ¿cierto? Al despejar la X, ojo. Y luego hago lo mismo que hice en el dominio. Despejo la X y me va a quedar una expresión, esta que está aquí. 3y partido por y menos 1. Y entonces la y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hice en el dominio. No puede ser 1. Porque si fuera 1 daría un denominador 0. Por lo tanto, excluyo al 1. Para encontrar el recorrido voy a excluir al 1. El recorrido entonces son todos los reales, exceptuando al 1. Repito entonces para que no se quede la duda. Cuando voy a encontrar el dominio me fijo en la función original. Y me fijo en qué valores la función no está definida. Aquí en 3. Para encontrar el recorrido, despejo la X. Y luego que llegue a la expresión, voy a hacer lo mismo que hice para encontrar el dominio. Entonces voy a fijarme aquí en qué valores de la Y no está definida esta función que encontré al despejar la X. Entonces los recorridos son todos los reales exceptuando el 1. Y el dominio, todos los reales exceptuando el 3. ¿Correcto? En términos más prácticos. O sea, nunca va a haber un conjunto de salida que tenga el valor 3 que tenga una imagen. Nunca va a haber un valor, entonces, en la salida que corresponda al 1. No me da nunca 1. El último ejemplo me parece que es la función que aparece ahí. F de x igual raíz cuadrada de 6 menos 2x. Fíjense que acá no hay denominadores. Pero si hay una raíz cuadrada, y en la raíz cuadrada hay que tener ojo que no estoy hablando de los reales, así que tiene que ser el subradical, lo que está bajo la raíz, mayor o igual que 0. Esa es la consideración que hay que tener. Entonces, la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0 para que esté definida en los números reales. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Una inecuación. 6 menos 2x mayor que 0. 6 menos 2x mayor que 0. Luego hago la inecuación. Recuerden que una inecuación es muy similar a una ecuación. La resuelvo muy similar. Con la diferencia que cuando voy a multiplicar por menos 1, el símbolo se invierte. Por lo tanto, el x es menor o igual que 3. Eso es la restricción. ¿Cómo anotamos el dominio entonces? El dominio será un intervalo definido entre el menos infinito, con intervalo abierto, y el 3, porque el 3 lo voy a incluir. Este dominio, repito, tiene la complejidad de que debo saber hacer inecuaciones. Si no sé hacer inecuaciones, voy a tener dificultades para encontrar el dominio de esta función. Así que en clases pasadas repasamos las inecuaciones, así que ojalá que se haya entendido. Vamos a lo último. Esto sí que es lo último de esta clase. Composición de funciones. La composición de funciones, metafóricamente hablando, sería como que en un principio hablé de máquinas. Una máquina arroja un resultado y este resultado lo hago ingresar a otra máquina. Eso sería más o menos la metáfora. Dice, la función definida entre A hacia B y la función g, definida entre B y D. Como dije,
lo que sale de la máquina F entra a la máquina G. Entonces se define G compuesta por F como una función definida de A a D. Listo. Entonces fíjese, aquí hay un X. Va a salir de la función y va a salir un f de X. Y ese va a ser el valor de entrada para la función, en este caso G. Entonces, repito, lo que sale de A entra en B y lo que entra a la función, ¿cierto? Como dominio sería el B y sale en D. Entonces, repito, la idea de metáfora, lo que sale de esta máquina entra a esta máquina y luego pasa por este otro proceso y vuelve a salir. Por eso que aparece ahí un G de f de X en la parte externa. G de f de X. Pensémoslo de manera simple. Por ejemplo, si aquí esta función lo único que hace es duplicar y la otra función es suma 1. Por ejemplo, si entra el 2 y esta función duplica, aquí saldría el 4 y la otra función suma 1. Entonces 4 más 1 serían 5, saldría el 5. ¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, si esta función, repito, la primera, la f, duplique. Entonces, si entra el 2 sale el 4 y la siguiente función suma 1. Como entró el 4, sale el 5 porque le suma 1. ¿Correcto? Ya. En general, G de F es distinto a F de G. O G o F o F o G, como dice abajo. Es distinto, entonces, en general. Veamos un ejemplo. Y para esto vamos terminando ya. F y G, dos funciones reales, tal que la función f de x es x cuadrado. Es decir, toma un valor y lo eleva a 2. Y la función G lo que hace es triplica un valor, es decir, lo que entra, y luego le suma 2. ¿Ya? Entonces ahora me están pidiendo G o f de x. Es decir, G de f de x. Una función compuesta. Es decir, que va a ser doble proceso. Lo que quieran intentar hacerlo, lo pueden hacer. Vamos a ver si les funciona. Es decir, piensen en cómo se comportaría esta máquina si yo la funcionara en una sola. Es decir, tengo una máquina que hace algo, eleva al cuadrado. La otra triplica y suma 2. Fusione esto en una sola máquina para ver cómo ocurre el proceso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Algebraicamente sería más o menos así. Sería f de x es x cuadrado, ¿correcto? Entonces por eso que ponemos dentro de f de x ponemos x cuadrado. Y luego dice que la g de x dice triplique y sume 2. Entonces por eso que hay que triplicar el x cuadrado y sumarle 2. ¿Correcto? Algebraicamente es súper sencillo entenderlo. Repito, la función interna es la que es x cuadrado. Y la función externa, por así decir, la que está por fuera, es triplique el valor que entró y súmele 2. Simbólicamente, con diagrama sagital, sería más o menos así. Por ejemplo, si entra el valor 1 en la primera función, la función f de x decía eleve al cuadrado. Entonces entró el 1, sale el 1 porque elevó al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y luego la función g dice triplique el valor y súmele 2. La función g dice 3 por 1, porque el 1 fue el que entró, ¿cierto? Y súmele 2. Entonces sale el 5. Mire otro valor. F de 2. Entra el 2 y sale el 4 porque la función f dice eleva al cuadrado. Y g dice g de 4, porque entró el 4 a la función, ¿cierto? 3 por 4 y más 2. Eso me da 14. ¿Cuál es la gracia de esto? Saber cuál es el proceso que permite entrar el 2 y sacar el 14. La función que hace eso está aquí, pues mire. 2 al cuadrado son 4, 3 por 4, 12, más 2 son 14. ¿Cierto? Entonces, esa es la función, la que encontramos, es la que directamente resume la composición de estas dos funciones. Y ahí tenemos otro ejemplo. Y ahí hay otro ejemplo, ¿cierto? Repito, la composición lo que hace es fusionar dos máquinas o dos procesos en uno solo. ¿Correcto? Imagínense una fábrica de autos que una parte, un proceso fabrica los neumáticos y el otro fabrica, no sé, el motor. Dos máquinas. Y si crean una máquina que hace las dos cosas, entonces fabrica neumáticos y crea el motor, entonces estaríamos fusionando estas funciones. ¿Correcto? Entonces,
Aplicando la fórmula compuesta, como decía antes, ahí obtenemos directamente la función compuesta, que es como una nueva función fusionada entre las dos anteriores. Y podríamos encontrar directamente, saltándonos la parte del medio, los valores correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto una clase muy extensa, debo reconocer, muy extensa en cuanto a contenido, en cuanto a complejidad, pero sí decir que el tema de las funciones es un tema súper necesario para comprender cálculo, y es un concepto abstracto que recién en la universidad uno viene a entender el concepto de forma más clara. ¿Correcto? Ya, vamos a dejar ese ejemplo también ahí en el Power para que lo vayan ustedes comprendiendo, aplicando los conocimientos y vayan paso a paso. Recuerden, hemos estudiado relaciones, funciones, evaluación de funciones, gráficas, utilización de GeoGebra o graficadores virtuales, y lo último que vimos fue la composición de funciones. La próxima clase vamos a trabajar en estos ejercicios de la guía de introducción al cálculo, nivelación en funciones. Así es que escriban sus comentarios en las redes que tenemos de comunicación, pregunten algunos ejercicios puntuales, y el próximo video vamos a ejercitar con algunos problemas de esta guía. Ok, nos vemos, cuídense, y estaremos resolviendo ejercicios la próxima clase.